¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ayer o antes de ayer salió publicado el segundo episodio del podcast, Paseando con Oliver Sacks. El segundo episodio lleva como título La escritura como meditación, parte 1. Ya explico en el episodio que habrá 2 o 3 partes, todavía no lo tengo muy claro. Y bueno, esta es una pequeña presentación para el formato vídeo, para el formato YouTube de este episodio. En el episodio vais a encontrar vamos a hacer un repaso a los 8 primeros libros publicados por Oliver Sacks y bueno, también vamos a ver algunos aspectos relacionados desde la perspectiva de Oliver Sacks, relacionados con su forma de relacionarse con la escritura, ¿no? Y de esto va a tratar este primer vídeo. Así que o este primer podcast, os animo a que lo veáis. Si no estáis, esta versión en YouTube es por si, bueno, no estáis acostumbrados a manejaros con programas de podcast, pues en YouTube parece ser que es algo más conocido. Entonces, voy a poner en este vídeo más imágenes que en el vídeo anterior, que realmente puse muy poquitas. Aquí pondré las carátulas, seguramente las portadas de los libros. Voy a ver si lo encuentro tanto en español como en inglés, para que las tengáis. Y si en algún momento hago referencia a cualquier otra cosa durante el episodio, lo voy a revisar, pues intentaré buscar la imagen que le corresponda, pues por enriquecer un poquito más el vídeo. Como dije en el vídeo anterior, mi idea es poder hacer algún vídeo, alguna grabación, quizá no directamente relacionada con el episodio, pero bueno, si estáis usando el formato vídeo, pues igual os apetece ver algunas imágenes, incluso fotos que yo tenga. Bueno, ya iré pensando, y al fin y al cabo, como esto es algo muy, como digo yo, muy casero, pues cualquier cosa que yo crea que pueda estar bien, pues igual os interesa. Tampoco puedo tener muchos más recursos. Nada más, que disfrutéis del episodio y seguimos viéndonos por aquí. Chao. Comencé a llevar un diario cuando tenía 14 años, y la última vez que los conté había llegado casi a 1000. Los tengo de todas las formas y tamaños, desde esos pequeños de bolsillo que llevo conmigo hasta enormes tomos. Siempre guardo un cuaderno junto a la cama, para anotar mis sueños y también mis reflexiones nocturnas, y procuro tener uno junto a la piscina, o cuando nado en un lago o en la playa. Nadar también suele producir muchos pensamientos que debo anotar, sobre todo si se presentan, como ocurre en ocasiones, en forma de frases o párrafos enteros. El acto de escribir es suficiente en sí mismo, sirve para clarificar mis pensamientos y sentimientos. El acto de escribir es una parte integral de mi vida mental. Las ideas surgen y cobran forma en el acto de escribir. Mis diarios no están escritos para los demás, y yo tampoco los consulto casi nunca, pero son una forma especial e indispensable de hablar conmigo mismo. A vast amount of writing has gone into my clinical notes, and for many years. With a population of 500 patients at Beth Abraham, 300 residents in the Little Sisters homes, and thousands of patients in and out of Bronx State Hospital, I wrote well over Una gran parte de lo que he escrito han sido mis notas clínicas, y durante muchos años, con una población de 500 pacientes en el Beth Abraham, 300 residentes en el Hogar de las Hermanitas de los Pobres y miles de pacientes externos e internos en el Hospital Estatal del Bronx, he escrito más de 1000 anotaciones al año durante muchas décadas. Y me ha encantado. Mis notas son prolijas y detalladas, y otros han dicho que a veces se leen como si fueran una novela. I am a storyteller, for better and for worse. I suspect that a feeling for stories, for narrative, is a universal human disposition, going with our powers of language, consciousness of self,
and autobiographical memory. The act of writing. Para bien o para mal, soy un narrador. Sospecho que esta afición a las historias, a la narrativa, es una inclinación humana universal, que tiene que ver con el hecho de poseer un lenguaje, una conciencia del yo y una memoria autobiográfica. El acto de escribir, cuando ocurre con fluidez, me proporciona un placer, una dicha incomparables. Me lleva a otro lugar, da igual cuál sea el tema, en el que me hallo totalmente absorto y ajeno a pensamientos, preocupaciones y obsesiones que puedan distraerme, incluso al paso del tiempo. En estos raros y celestiales estados mentales puedo escribir sin parar hasta que ya no veo el papel. Solo entonces me doy cuenta de que ha anochecido y me he pasado el día escribiendo. A lo largo de mi vida he escrito millones de palabras, pero el acto de escribir me sigue pareciendo algo tan nuevo y divertido como cuando empecé hace casi 70 años. Bienvenida, bienvenido al segundo episodio de Paseando con Oliver Sacks. Si es la primera vez que escuchas el podcast, muchas gracias por haberte atrevido a hacer clic en el botón. Y te invito a que escuches cuando puedas el primer episodio para que tengas una idea más precisa de la razón, ¿no?, de ser de este proyecto. Si estás aquí por segunda vez, pues muchísimas gracias de nuevo. Y gracias por contribuir a que el episodio anterior haya tenido tantas escuchas, o por lo menos a mí me parecen muchas. Significa mucho para mí, de verdad. El texto que acabas de escuchar es un extracto del último episodio del libro En Movimiento, la autobiografía del Dr. Oliver Sacks. Y fue precisamente con este libro con el que comenzamos el podcast hace 2 semanas. Pero en aquella ocasión fue con un texto de los primeros episodios. Bueno, vuelve a ser de noche. Me gusta grabar de noche. Como también me gusta reservar para la noche todo aquello que requiera de recogimiento. Estoy, como quien dice, recién llegado a mi casa, así que te hablo desde Hendaya, creo que lo comenté en el episodio pasado, es aquí donde tengo mi residencia, y no desde Murcia, ¿no?, como lo hice hace 2 semanas. En realidad te hablo a muy pocos metros de la orilla del río Bidasoa y por tanto a muy pocos metros de la frontera entre Francia y España. Otra razón por la que voy a intentar grabar estos episodios a estas horas es porque realmente no voy a poder controlar los ruidos que se puedan producir fuera de mi casa. Evidentemente no grabo en un estudio de grabación. Los ruidos de dentro, como los del frigorífico, por ejemplo, sí lo puedo controlar concretamente como acabo de hacer, ¿no?, apagándolo. Lo que pasa es que luego me tengo que acordar de encenderlo. Pero bueno, esto sí lo puedo controlar. Lo que sí no puedo controlar es el ruido que puedan hacer los vecinos o el que pueda entrar pues a través de la terraza, ¿no?, de la puerta de la terraza, aunque esté cerrada. Tampoco es que en Francia haya que quedarse hasta muy tarde para estar en silencio. Aquí todo parece que se precipita 2 horas antes que en España. No tanto levantarse para ir a trabajar, pero sí lo que ocurre a partir del mediodía. Pues, por ejemplo, la comida, ¿no?, del mediodía. Aquí en Francia pues se come 2 horas antes, yo creo que en casi toda Europa, pero bueno, aquí se come 2 horas antes, también se cena 2 horas antes, los centros comerciales cierran 2 horas antes, la película de la noche también empieza 2 horas antes y así, ¿no? Por lo tanto, pues a eso de las 9 o las 10 de la noche
ya es una buena hora para sentarse a grabar. Y bueno, especialmente en estos tiempos, ¿no? En los que no se sale a la calle. Además, en Francia el toque de queda, como medida contra la COVID, es a las 6 de la tarde, ¿no? Imagínate las 6 de la tarde. A la hora en la... Sí, a la hora en la que uno, por ejemplo, en España, pues en verano o en un fin de semana, pues casi que se levanta de la siesta, ¿no? Como ya habrás podido leer, este episodio lleva como título La escritura como meditación 1. No sé si van a haber 2 o 3 partes todavía, pero lo he titulado así porque realmente Sachs se ha referido en más de una ocasión, y más adelante voy a leer un pequeño extracto y ahí aparece. Sachs se ha referido en más de una ocasión a la escritura como un acto meditativo. Entonces me ha parecido un buen título. Lo que pretendo en este capítulo y en la segunda y o tercera parte que pueda llegar es que demos un paseo, ¿no? Un paseo ligero, como si fuese simplemente de reconocimiento por los libros que Sachs publicó tanto en vida, que fueron 13, como póstumamente, pues que fueron 3, sí, porque en total son 16 libros. Así que la idea es pasar ligeramente porque precisamente los episodios venideros pues van a tratar de eso, ¿no? De indagar más en los libros o en los capítulos de los libros. Luego también, además de los que él publicó, escribió y publicó, evidentemente, hay una gran cantidad de libros de otros autores que él prologó, y también hay libros, también de otros autores, que tratan precisamente sobre el propio Sachs. Pues seguramente que estos libros más adelante podamos comentarlos, ¿no? Pero ahora, en lo que quiero contarte, pues van a ser lo que quiero contarte ahora van a ser los 16 libros, ¿no? Que él escribió. Concretamente en este episodio vamos a hacer 8, los primeros, para no hacerlo demasiado largo. Y en el siguiente haremos los otros 8. Y en el siguiente, si hay un tercero, quiero hablar de algo... Básicamente quiero hablar de la relación de Sachs con la escritura, ¿no? Por eso el título, ¿no? La escritura como meditación, no solamente la escritura como el acto de escribir libros, sino como algo más general. Voy a empezar por aquí. Yo me hago una escaleta, unos puntos clave que quiero ir viendo, y durante el episodio. Y yo creo que una forma buena de empezar a introducir los libros de Sachs es comentarte o comentaros. A veces no sé si hablar en plural o hablarte a ti directamente o hablaros a vosotros, así que será algo que me va a salir de una forma o de otra. ¿De acuerdo? O sea, no va a haber mucha consistencia ahí, y a veces diré vosotros o a veces diré tú, según cómo me venga, ¿no? Decía que una manera de enlazar esto y de comenzar es precisamente con la pregunta que me suelen hacer algunos amigos, ¿no? Que ya me lo han hecho en 3 o 4 ocasiones, ¿no? Amigos tanto directos como a través de las redes sociales. Me han preguntado pues por el libro de Sachs que les recomendaría, ¿no? Para leer en primer lugar y para tener una idea de quién era esta persona o qué había hecho, o lo que es lo mismo, qué es lo que ha escrito, ¿no? Y bueno, me resulta difícil dar una respuesta porque yo creo que la respuesta tiene más que ver con la persona que me hace la pregunta. Y yo pues a los primeros les decía, bueno, pues léete la biografía o la autobiografía, porque con esto vas a saber quién era. Pero bueno, realmente lo que hay que preguntarle a la persona es qué es lo que te interesa, ¿no? Y ahora que me lo siguen preguntando, es lo que hago, ¿no? Le digo, bueno, ¿qué quieres? ¿Quieres conocer distintos casos clínicos, neurológicos, en un mismo libro, ¿no? Porque hay libros que contienen casos, varios casos. ¿O quieres profundizar en un tratado sobre la migraña? Entonces seguramente si el amigo tiene migraña o algún familiar con migraña, pues le puede interesar, ¿no?
O si quieres conocer el síndrome de la Tourette o Tourette, porque creo que era francés el señor, Gilles de la Tourette, pero bueno, ya investigaré. O quieres saber sobre afasias, o quieres saber sobre la prosopagnosia. Fijaos todos estos nombres tan raros. O quizá lo que le interese a mi amigo o a mi amiga es conocer simplemente la vida de Sachs de una manera general y tener una idea de quién fue, ¿no? Pero también es cierto que a él o a ti te puede interesar saber algo o mucho de botánica, o saber, como ya comenté en el episodio pasado, cómo un niño tan pequeñito y adolescente pues vive o vivía la química, pues mientras otros niños pues vivían intensamente pues cuentos de hadas y de brujos, ¿no? O a lo mejor te interesa leer temas filosóficos, temas más profundos, leer sobre la conciencia, por ejemplo. Que bueno, muchas veces nos decimos, hay que la conciencia, pero ¿qué es la conciencia? ¿No? Es un tema que parece que no es fácil definir. O saber qué fue y quién fue Darwin, ¿no? Más allá de lo poco que solemos conocer de Darwin, ¿no? Que al fin y al cabo, pues ha sido quien cambió la ciencia, ¿no? De alguna manera. Entonces, cualquiera de lo que elijas, pues le suelo decir al amigo, a la amiga, lo vas a leer y vas a tener pues bastantes referencias contextualizadas, te vas a encontrar con rigor científico, pero aderezado también con alguien que presta mucha atención y demuestra pues mucha compasión, ¿no? por las personas de las que Sachs habla, ¿no? En los libros. De todo esto y demás cosas vas a tener o vais a tener, o mi amigo o mi amiga va a tener, para elegir si en realidad lo que le interesa es pues la ciencia, la medicina, la neuropsicología y hasta los helechos, ¿no? Porque los helechos es algo que ya os comentaré que para Sachs, dentro de sus muchas pasiones también estaban los helechos. Y pues creo que vamos a empezar con los libros. Es cierto que luego mis amigos me dicen, mira, no te enrolles, dime uno. Vale, pues ya está, pues yo le digo el que yo creo que tiene que leer y ya está, ¿no? Porque al final el que acaba enrollándose soy yo. Vamos a empezar evidentemente por el primero, por el orden de publicación. El primer libro que publicó Oliver Sacks se titula Migraña. Lo publicó en 1970 y hubo una revisión que él hizo en 1992. Una vez que terminó su doctorado en neurología, se marchó de California a Nueva York y entró a trabajar en una clínica especializada en el tratamiento de la migraña. Lo que pensó Sachs en ese momento fue que en esta clínica quizá pues iba a trabajar en algo que no era muy interesante, ¿no? Parecía que la migraña, no sé, era como demasiado común, ¿no? Y no parecía demasiado exótico, ¿no? Pero realmente descubrió que la migraña podría abrir una gran ventana al conocimiento del sistema nervioso, y él lo dice exactamente con estas palabras. El libro, el libro está lleno de casos, de remedios, con una fuerte base teórica y con referencias históricas. En palabras de Sachs sobre el libro, y abro comillas, migraña no es solo una descripción, sino también una meditación sobre la naturaleza de la salud y la enfermedad. Una meditación sobre la unidad de la mente y el cuerpo, y sobre la migraña como manifestación ejemplar de nuestra transparencia psicofísica. Cierro comillas. Aquí aparece esta frase de que es una meditación, ¿no? como el título que le he puesto a este episodio. Bueno, este es uno de los pocos libros que yo he leído por trozos, pues es muy monográfico, habla sobre la migraña solamente, y realmente tienes que estar muy interesado por la migraña, ¿no? En sí misma. Yo creo que hay libros que se leen como novelas de un tirón, ¿no? De la primera a la última página, y hay libros que, como en el caso de migraña, como me ocurrió a mí,
bueno, que se van picoteando, ¿no? Como si se tratase de un surtido de, yo qué sé, de snacks. En este primer libro de Sachs ya se puede ver cómo consigue él hacer encajar las distintas dimensiones, ¿no?, que están presentes en una persona que sufre, y no tener que hablar de la dolencia por un lado como si estuviese despegada de la persona. Y bueno, ya apuntó en este libro en qué dirección o de qué manera iba a ser su estilo. Aunque el libro como este, tan monográfico sobre algo y tan, digamos, entre comillas, clínico, no ha vuelto a tener, no volvió a escribir de la misma manera. El segundo libro fue Despertares, y seguramente te suene este título. Despertares se publicó en 1973, fue revisado en 1990, y el libro cuenta una serie de casos de personas que sufrieron de la epidemia de encefalitis letárgica, o sea, una especie de enfermedad del sueño, que se dio en los Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial. Sachs cuenta cómo trató a esos pacientes del Hospital Monte Carmelo de Nueva York, y de alguna manera los despertó durante un tiempo usando una droga, la L-Dopa, que era o es una dopamina sintética. El libro no fue muy bien recibido en la comunidad científica, pues porque no poseía esa estructura rigurosa, ¿no?, y académica como se presentan los estudios científicos en las revistas o se presentan los papers. Pero más adelante, en 1990, se estrenó la película basada en el libro, película que llevó el mismo nombre, Despertares, y que, bueno, la protagonizaron magistralmente Robin Williams y Robert De Niro. Quizá por esto te suene este título, ¿no?, Despertares. La historia se hizo tan conocida que acabó poniendo a Sachs no ya en el panorama científico, en donde ya ocupaba un lugar bastante singular por otros libros que ya había publicado después de Despertares, sino que lo puso, ¿no?, frente o a la vista de un público mucho más masivo. Tercer libro que publicó Sachs, Con una sola pierna, en 1984, revisado en 2020. Bueno, aquí narra su experiencia como paciente, como observador de la enfermedad. La historia podría ser hasta cómica. De hecho, él usa un humor pues bastante elegante cuando describe algunos pasajes, concretamente cuando se tiene que enfrentar a un toro salvaje con el que se encuentra cuando andaba por unas montañas en Noruega. En este paseo y frente a ese toro, pues termina con una pierna destrozada y realmente piensa que se va a morir en esa montaña, aislado, que nadie lo va a encontrar, pero consigue acceder a la civilización y consigue ser hospitalizado. Bueno, pues desde el hospital, el tiempo que pasa en el hospital, hace un estudio minucioso. De hecho, le traen una máquina de escribir a la habitación, un estudio minucioso de su evolución como paciente, ahondando pues en el sistema nervioso y en la disociación que se produce en la persona cuando no sentimos un miembro. En su caso, pues era un problema con la pierna, ¿no? Como él decía que creía que tenía la pierna colocada en un momento del libro, dice que dice algo así como: yo creía que tenía la pierna colocada en un sitio cuando el médico me dijo que la moviese, yo le dije que ya la había movido y bueno, y en realidad la pierna estaba en otro sitio o estaba colgando de la camilla. En fin, lo que hace es indagar en el yo, en la identidad y en muchas más cosas. Y bueno, hasta incluso hace una disertación muy interesante entre la neurología y la neuropsicología, que bueno, son disciplinas que parece que se parecen, pero que no son la misma cosa. El cuarto libro de Sachs es El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Lo repito, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de 1985. Este libro, creo, junto con Despertares, los dos son los más conocidos de Oliver Sacks. En realidad es un pequeño libro, o sea, no es un libro muy extenso, que contiene historias de casos cortos que fueron pacientes suyos.
El título lleva el nombre de una de las historias, si no recuerdo mal es la primera del libro, en donde un hombre acude con su esposa a la consulta del Dr. Sachs para que le mire un problema que tiene con la visión. Entonces, después de la exploración, pues el hombre va a salir de la consulta con su mujer y va a agarrar el sombrero, que lo tenía colgado en un perchero, y lo que hace es que acaba agarrando la cabeza de su mujer. Esto lo ve el Dr. Sachs, ¿no? A partir de aquí, pues Sachs se da cuenta de que esa consulta que acaba de terminar no iba a ser suficiente, pues para saber realmente lo que le ocurría a esta persona. Y entonces le pregunta a él y a su esposa si podría pasarse pues un tiempo, unos días más tarde, por su casa para seguir haciéndole más pruebas. Y bueno, no digo más porque este relato realmente se merece, creo, un episodio de podcast entero dedicado a él más adelante. En fin, yo no sé si te imaginas hoy en día un médico, da igual que sea de la sanidad pública como de la privada, pues que te diga que de alguna manera que no ha tenido tiempo suficiente y que, imagínate, no he tenido tiempo suficiente y quiero ir a su casa, pues porque creo que en su ambiente pues voy a poder seguir indagando un poco más y saber qué es lo que le ocurre. Increíble. O sea, esto hoy en día yo creo que no ocurre en casi ningún sitio. De hecho, esto es un ejemplo de lo que en ciencia se conoce como ecología, ¿no? Es estar en el lugar donde está la persona o el animal y hacer ahí en el lugar donde se desarrolla, en su hábitat, y hacer ahí la observación, ¿no? El libro contiene también otras historias con distintos desórdenes neurológicos que están relatados de forma pues bastante entendible, aunque las palabras técnicas están ahí, ¿no? De esas palabras técnicas pues no se va a librar el lector, pero bueno, la historia Sachs sabe hacerla llegar. Y siempre, por supuesto, haciendo hincapié en lo que a él más le importa, que es escuchar la historia que el paciente tiene que contarnos, o que tiene que contarle. Sobre esta historia del hombre que confundió a su mujer con un sombrero, porque el título además es muy original, se han hecho, que yo sepa, 2 obras de teatro, 2. Y sé que ha sido lectura obligatoria en muchas facultades de medicina. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí antes de continuar con los libros para comentar algo que me parece que ilustra bien los orígenes del gusto de Sachs por la escritura, ya que este capítulo está dedicado de alguna manera al arte de escribir. Hay muchas conferencias de Sachs en internet, pues que hablan precisamente de escribir. Esto precisamente lo hablaba yo el otro día con un amigo, con Raúl, que si está escuchando esto le mando un saludo, que vive en Estados Unidos, y le decía que bueno, en inglés pues está la expresión on writing, que significa algo así como en escribiendo, ¿no? Y los dos estábamos de acuerdo que esta expresión parece que designa que abarca más, ¿no? Cuando decimos que alguien está, por ejemplo, Oliver Sacks on Writing. De hecho, es el título de algunos vídeos de Oliver Sacks cuando él habla sobre la escritura. Parece que abarca todo lo que uno puede imaginarse sobre el acto de escribir. Y yo no sé si en español hay una expresión, ¿no? Una expresión igual. Pero vamos, se entiende, ¿no? Lo que quería decir que hay muchas conferencias de Sachs en internet que hablan de esto, ¿no? Del on writing, de la escritura en general. ¿Qué ocurre? Que están todas o prácticamente todas en inglés.
y no solamente que estén en inglés, sino es que tampoco están traducidas, porque si estuviesen en inglés y traducidas al castellano o al español, no pasaría nada, pero es que no están traducidas tampoco. Entonces, en estas conferencias que él da, hablando sobre la escritura, pues evidentemente lo que él hace es explicar el origen, el por qué empezó a relacionarse con la escritura y cuál es la relación que él tenía o en ese momento en el que estaba hablando o había tenido con respecto a la narración clínica, ¿no? Concretamente, que es su ámbito. Bueno, estos vídeos para mí realmente son, junto con los libros, son fuente que yo consulto, ¿no? O que llevo consultando y viendo desde hace mucho tiempo y que van a ser, pues como acabo de decir, ¿no? Fuente para ir preparando los episodios, ¿no? de este podcast. Concretamente en una de estas entrevistas, Sacks está en la Universidad de Warwick, en Reino Unido. Creo que es una entrevista del 2013, porque, bueno, así aparece, lo voy a referenciar abajo, en la descripción del podcast. Así aparece en YouTube. Entonces, si realmente es de 2013, él murió en 2015, bueno, pues tendría unos 80 años ya, ¿no? Entonces, en esta conferencia, fíjate, nos cuenta... aunque esto también es cierto que lo cuenta en su autobiografía, En Movimiento, el libro que se titula En Movimiento, que ya he mencionado anteriormente, que buena parte de su familia, pues sus padres, sus hermanos, sus primos, algunos tíos, etcétera, pues eran o médicos o se dedicaban a otros campos de la ciencia. Por lo tanto, él siempre escuchó en su casa y en la de otros familiares, pues historias médicas, científicas, pues nada, como si fuesen cuentos, ¿no? Como si fuese algo corriente. Dice que para él era normal crecer con historias como la de Humphrey Davy, un compatriota suyo, un británico, que realmente es el considerado fundador de la electroquímica. Yo que he estudiado electroquímica, pues nunca supe que fue Humphrey Davy quien la fundó, ¿no? Entonces este científico logró separar a través de la electrólisis pues los metales alcalinos e incluso llegó a aislar el cloro, demostrando entonces que era un elemento químico nuevo, que pues antes como elemento químico aislado no estaba considerado, ¿no? Así que Sacks le dedica a estas historias científicas, digamos, pues el mismo grado, el mismo nivel que se le puede dar a una novela de aventuras, ¿no? En un muchacho de aquella edad. Otra historia, por ejemplo, que él cuenta que él relata en esta conferencia y que tampoco yo supe nunca, a pesar de haber estudiado química o ingeniería química, es la historia del sueño que tuvo Mendeleev en un tren, ¿vale? Estaba dormido, estaba en un tren, no sé si era un tren por Siberia, y cómo mientras estaba dormido le encajaron en la cabeza todos los elementos, se le hizo de alguna manera el puzzle y vio en el sueño pues que los elementos químicos pues podían ordenarse en una tabla, ¿no? Y al despertar pues lo apuntó todo en la parte de atrás de un sobre. Evidentemente Mendeleev pues llevaba años trabajando con esto y reflexionando, pero bueno, fue durante un sueño donde pues esto se le apareció, ¿no? Se le ordenaron, digamos, las ideas. Así que bueno, pues estas son las de estos alimentos Sacks, ¿no? Cuando era joven. Entonces aquí sí podemos ver esa génesis, ese origen de su pasión, ¿no? por las historias. Y luego su curiosidad. O sea, en la misma conferencia hay un momento muy gracioso que dice algo así como bueno, he entrado en la universidad, ¿no? en la Universidad de Warwick, ahí donde está dando la conferencia, y me he dado cuenta, ¿no? que el escudo de la universidad pues tiene un trozo de cadena de ADN y 2 isótopos de litio. Y se ríe, o sea, él se ríe
sonríe y parece que, no sé, que está ilusionado como, no sé, como al que le dan una buena noticia, ¿no? Así que, bueno, esa era su forma de vivir todas estas curiosidades químicas, médicas, biológicas, etcétera, etcétera. En fin, bueno, en esa misma conferencia también cuenta que cuando estuvo en la escuela médica del hospital Middlesex en Londres, o sea, antes de irse a vivir a Estados Unidos, cuando todavía era un estudiante de medicina, que tendría pues unos 22 o 23 años, algo así, dice que recuerda a los pacientes que visitó, que le tocó visitar en ese hospital, dice que lo recuerda con viveza y afección, ¿no? Fijaos la palabra afección, o fíjate la palabra afección, desde una edad ya muy, muy temprana, ¿no? Él siempre tiene esa compasión presente, ¿no? No es algo que desarrollase ya al final de su vida, que ya hablaremos de lo importante que es para él la compasión o la gratitud, sobre todo al final de su vida, pero él ya recuerda, como él dice, con afección y viveza a todos o a casi todos los enfermos, ¿no? Y bueno, lo está diciendo un hombre que tiene ya, en el momento de dar esta conferencia, tiene ya 80 años, o sea que han pasado más de 60 años. ¿Qué dice? Pues dice que bueno, que él no es capaz de aprender realmente si no es estando como envuelto en el meollo, ¿no? En el asunto, o en un contexto de relación directamente con los demás. Y esto es muy curioso porque siempre fue una persona muy, muy tímida y solitaria fuera del ámbito laboral. El caso es que en el hospital, en ese hospital en donde él estaba haciendo, digamos, bueno, es donde era todavía alumno, un profesor le dijo: Sachs, hay un delirio en la habitación 6, ve a verlo. Y él, con ese acento tan elegante inglés que tiene, voy a parafrasearlo, dice algo así en el vídeo. Este tipo de vocabulario es el típico que se usa en los hospitales. No había mención a la persona que tenía el delirio, pero cuando fui a verlo, encontré en este delirio a un señor que cultivaba el té, y en sus delirios había un resurgimiento continuo de memorias de su vida, de sus ambiciones y de todo tipo de eventos. Estaba fascinado por ese hombre y pasé horas escuchándolo, casi como si estuviera teniendo acceso de forma exclusiva a unos sueños. Y en sus delirios él regurgitaba una autobiografía entera, o quizá todo fuera un psicoanálisis que también se estaba produciendo. El delirio era intensamente personal, pero no era un delirio en la habitación 6. En fin, él era un joven estudiante que llevaba muchos años escribiendo diarios, tenía interiorizada esta forma de relacionarse con su vida a través de la escritura, y aunque no sabía todavía que se convertiría en escritor, ahí ya estaba todo, en potencia. Bueno, seguimos con los libros. Vamos a pasar al quinto, que se titula Veo una voz, publicado en 1989, y es un libro dedicado a la sordera, en donde Sachs accede pues a una comunidad de personas que sufren un tipo de sordera hereditaria. Él, conmovido desde sus lecturas juveniles también por este tema, pues se dedicó a investigar de cerca cómo es esa gente, ¿no?, que está privada de una manera tan cruda del lenguaje, y también cómo contribuyó el lenguaje de signos a que estas personas mejorasen su calidad de comunicación y su calidad de vida. Realmente el libro es un homenaje sentido a las personas que sufren algún tipo de sordera. El sexto libro es Un antropólogo en Marte, publicado en 1995. Este libro, junto con El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, es uno de los dos
bueno, digamos, es el segundo libro que contiene relatos cortitos o medianamente largos sobre casos neurológicos. Concretamente, bueno, este libro está formado por 7 capítulos, cada uno de los cuales pues trata pues de un desorden distinto, de naturaleza distinta. Por ejemplo, hay un cirujano que tiene el síndrome de Tourette, de la Tourette, podemos decirlo así, que lo he mencionado antes, que es un síndrome que consiste en una serie de tics y movimientos espasmódicos. Pero este cirujano resulta que cuando opera parece que desaparecen los tics como por arte de magia, ¿vale? Lo voy a dejar ahí. Hay otra historia, que es la de un chico que pierde la memoria por un tumor cerebral. Además, la memoria, bueno, iba a decir pierde la episódica, pero también pierde memoria a corto plazo. Pero bueno, lo interesante es que es capaz de recuperar episodios de su vida de forma además muy, muy detallada, muy cristalina, gracias a escuchar canciones que en ese momento que va a recordar, pues canciones que coinciden en el tiempo con ese momento, ¿vale? Que va a recordar gracias precisamente a la canción. O sea, algo muy curioso. Hay otra historia, bueno, hay varias, ¿no? Hemos dicho que hay siete historias, 7 capítulos. Y hay otra historia que es la de una señora, se llama Temple Grandin, que es una autista que pese a las dificultades que pueda tener un autista, pues consiguió ser zoóloga, etóloga, profesora de universidad. Bueno, la historia de esta mujer es excepcional realmente. Y más allá incluso de su posible relación con Oliver Sacks. Es una historia que por sí misma es muy interesante de conocer. El séptimo libro, el penúltimo que vamos a ver, es La isla de los ciegos al color, publicado en 1997. Sacks oye hablar de una isla del Pacífico en donde la gente no ve el color, y allí se va, a la Micronesia, a reencontrarse con otra de sus pasiones de adolescente, que ya hablamos en el episodio anterior, los misterios de la percepción visual. Entonces, ¿cuál es la causa de que tanta gente no vea el color y de que haya comunidades de personas con el mismo problema en una zona tan restringida? Bueno, pues esa pregunta se la hizo él, como la de cómo se las arreglan para interpretar el mundo estas personas. De eso va este libro. Pero no solamente va de eso. Hay una segunda parte que la dedica a hablar de plantas. De plantas, como las cicadas, que es un grupo de plantas muy antiguos, o las palmeras. Y lo digo así de esta manera porque, bueno, es que Sacks es así. Parece que va a hablar de la isla de los ciegos al color y luego la mitad del libro pues mete una serie de plantas y vegetales que están por allí y se explaya con ellas, ¿no? O sea, esta mente que discurre también un poco anárquica, que ocurre en la mente de Sacks, pero siempre evidentemente atenta a los detalles y a las sutilezas de todo lo que, y a la profundidad, ¿no? De todo lo que trata. Un libro muy, muy interesante. Y el último libro, que de alguna manera creo que ya lo mencioné en el primer episodio, el último libro, o sea, el octavo, el último que vamos a ver hoy, es El tío tungsteno, publicado en 2001. Algo dije de este libro en el episodio anterior. Bueno, si no lo recordáis, el libro tiene como subtítulo Memorias de una infancia química. Y bueno, pues es la historia de Oliver Sacks siendo un chaval muy jovencito, pues hablando de su amor por la química inorgánica a través de su tío Dave, que tiene una fábrica de bombillas y que le cuenta historias sobre química, además de las lecturas que hace Sacks sobre esta disciplina. También nos habla en el libro de sus propios experimentos caseros con la química, por ejemplo, en su casa, donde tiene un pequeño laboratorio. En fin, un libro maravilloso, un libro que es una belleza de libro y que yo creo,
y no solamente yo creo, lo he escuchado en algún podcast o en algún programa en español hablando de Sachs, y estoy de acuerdo con estas personas que dicen que es un libro que debería recomendarse a los estudiantes de química, ¿no? Y yo añado, al menos en los institutos de secundaria, ¿no? Si no en la facultad de química o de ingeniería química, algo que tenga que ver con la química. Muy bien, pues este es el último libro, el 8º. Entonces tenía otras cosas, pero evidentemente esto ya llevamos un tiempo con el episodio. Lo vamos a dejar aquí pero bueno, antes de despedirme quiero comentaros algunas cositas para ir apuntalando cosas que creo que son importantes. Todos estos ejemplos que he resaltado de estos libros y muchas otras cosas que no están en estos libros que ya he comentado antes, pues requerirán de su tiempo y merecerán seguramente un episodio o varios episodios específicos dedicados a ellos. Y bueno, esa es la idea de este podcast, ¿no? Seguir avanzando. Seguramente me tendréis que perdonar, porque yo quizás es por mi profesión tengo tendencia quizá a explicar o a repetir las cosas varias veces, ¿no? Así que bueno, intentaré no hacerme pesado si en algún momento, cuando ya entremos más en profundidad en los casos neurológicos o en conceptos químicos o conceptos de psicobiología, etcétera, que quizás son complejos, pues igual intento hacerlo entender, pero es complicado hacer entender algo a través de la voz cuando no hay un soporte visual, ¿no? Como una pizarra o algo así. Bueno, no quiero terminar el episodio sin realmente invitarte a reflexionar sobre este tema que es tan recurrente cuando se habla del trabajo de Sachs. Y es el de poner, que es lo que hace él, el de poner juntos a la ciencia con las humanidades. Yo no sé en qué momento se nos ocurrió que las ciencias no son humanidades, ¿no? Como si la ciencia hubiera brotado de golpe de algún sitio y no hubiese tenido personas detrás, pues no sé, que estudiaron, que sufrieron, que no durmieron, que tuvieron accidentes, etcétera. O sea, accidente me refiero en laboratorios y bueno, pues ya sabes, ¿no? A lo que me refiero. No sé por qué no se cuenta a los alumnos como algo obligatorio, ¿no? Que debería estar en el currículo escolar o en el currículo universitario, pues bueno, las historias de estas personas, contextualizar lo que ocurrió, no lo sé. Entonces, me gustaría, si te apetece, comentar, o sea, que comentes qué piensas, porque bueno, yo ya me cansé en mi época, ¿no? Decir, yo soy de ciencia, yo soy de letras, esa separación, ¿no? Esa separación que quizá en finales del siglo XIX, principios del siglo XX, no estaba tan separada. Bueno, pues si quieres, te apetece dejar algún comentario, bienvenido será. De todas formas, creo que indagaré un poquito más en esto más adelante. Hay un libro que me fascina, y me voy a salir de mi guión, de mi escaleta, que no tiene nada que ver con Sachs, pero es que es un libro maravilloso. ¿Cómo lo diría? Sí, por ejemplo, vamos a ver. Para mí es más fácil que un joven o una joven se enamoren de la química y de la física, por ejemplo, de la radiación, y pongo la radiación porque de esto va este libro, si leen el libro de la escritora española, de Rosa Montero, que se titula La absurda idea de no volver a verte. Este libro es una maravilla. O sea, en este libro se habla de la vida de Madame Curie, a la vez que la autora, la escritora, habla también de la propia suya cuando perdió a su pareja por un cáncer. Entonces, este libro es tan conmovedor, es tan profundo, es tan bonito poder entrar en la vida de Madame Curie y ver cómo se esforzó, por un lado, porque era mujer,
por otro lado, por lo que tuvo que luchar y cómo tuvo que lidiar con una serie de elementos radioactivos que en aquella época no se pensaba que pudiesen hacer daño, y al final, pues acabó matándola a ella y casi a su esposo, aunque su esposo lo mató otra cosa. Lo digo por si queréis leer el libro. Entonces yo creo que un libro así, evidentemente este libro no te va a enseñar a resolver ecuaciones, ni a resolver problemas de oxidación, reducción de química, ni de equilibrio químico, ni de nada de eso. Pero yo creo que es un libro que si se lee, o el libro de Sachs, que acabo de comentar ahora, el de sus memorias, ¿no?, infantiles, pues el del tío Tungsteno, yo creo que alguien que entre por la puerta de la química o de la ciencia con una historia profundamente humana tiene más posibilidades de empezar a querer esta disciplina o cualquier otra, que se empieza directamente ya a hacer ecuaciones que tienen poco sentido, ¿no? No lo sé. Y esta es la reflexión o la invitación a la reflexión que lanzo. Ya termino, ya os dejo. Dos cositas solamente. Una, he creado una versión en YouTube de este podcast, que si vas a YouTube pues se llama igual, Paseando con Oliver Sacks, y te aparece. Evidentemente tiene el mismo contenido, pero yo sé que YouTube es una plataforma muy, muy potente, ¿no? Entonces lo que yo quiero hacer aquí, aunque el primer episodio ya está, normalmente aparecerán los episodios pues quizá unos días o una semana más tarde de cuando aparecen en el podcast. Lo que quiero hacer aquí, o lo que por lo menos he hecho en el primer episodio, es una pequeña introducción, de 2 minutos mía, con un pequeño vídeo explicando en qué consiste el episodio y acompañando con algunas imágenes, pues para aclarar o para hacer más entendible, simplemente pues para ilustrar el episodio, ¿no? En el primer episodio, que ya está en YouTube, hay 4 o 5 fotos, y luego está el logotipo del podcast mío, que ocupa ya el resto del tiempo, pero poco a poco me gustaría ir añadiendo cositas. Ya le daré vueltas a la cabeza y espero poder enriquecer los vídeos, ¿no?, para que tengan algo más interesante. Bueno, pues nada, me voy a despedir de ti ya. Por favor, si te interesan estos episodios, suscríbete, o darle al like, o te suscribes, o las dos cosas, porque tanto si es en iVoox o en cualquier otra plataforma de podcast donde encuentres este podcast, o en YouTube, porque los algoritmos estos demoníacos de las plataformas, pues te van emplazando los vídeos y van emplazando los episodios en lugares mejores, los hacen más visibles si realmente la gente pues reacciona a ellas, ¿no?, a través de likes o a través de suscripciones. Así que si realmente te gusta y quieres seguirme, pues es mejor que para mí que simplemente te abones, y además automáticamente el sistema te avisa. Ahora sí, me despido de ti, de vosotros, agradeciendo una vez más pues que hayáis estado ahí, que hayas estado ahí. Sin nada más, cuídate, sobre todo cuando salgas de casa, y no te olvides de darte un buen paseo. Chao, hasta la próxima.